Hola bebé de luz, soy Alma, bienvenida, bienvenido, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria este lunes 3 de abril del 2023. En este episodio tengo para ti muchos brillitos, mucha información, mucho chismecito y a un gran amigo que me acompaña en este programa especial. Él es Eric Gutiérrez. La verdad es que Eric es arroz de todos los moles, porque así como se ha desempeñado en el sector público, también está en sociedad civil, ¿no? Ha sido el primer secretario ejecutivo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que es el que agrupa a 11 organizaciones de la sociedad civil y a una red con presencia en 22 estados de la República. También estuvo participando en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como asesor de la presidenta de la Comisión de Carta de Derechos Humanos. O sea, Eric, tú has estado aquí, allá, en todos lados, participando, haciendo, no haciendo, detrás, enfrente. Entonces, pues bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, Alma. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a tus brillo escuchas también. Pues sí, entonces, ¿qué te parece si entramos ahora sí que como nos gusta por aquí? Por lo mero bueno, yo creo que esta semana que se fue y la que vimos en el Congreso fue una semana llena de pocos brillitos. Muchos desvelos. Muchos desvelos, muchísima discusión y muchísimos wow. Si creíamos que el de Chongue había sido un pleitazo, bueno, lo que vimos en estos días en el Congreso ha sido muy cañón. ¿Qué te parece si empezamos con el tema del momento, el INE? La elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral que van a reemplazar a Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Adriana Favela y a Roberto Ruiz. Bueno, para darte a ti, bebé de luz, el contexto, pues recordemos que Cámara de Diputados estuvo haciendo la evaluación de cientos de aspirantes, que después de varias rondas, pues nos quedamos con una lista de 20 finalistas, un poco dudosos los exámenes y las evaluaciones, pero al final llegamos con 20. Y se hablaba un poquito de que había un plan C, porque pues como el plan B ya te contamos también, bebé de luz, estuvo detenido, pues el plan C supuestamente del presidente era llenar al INE con gente muy cercana a Morena. Y más o menos lo logró, pero Diosita de la Cámara al final dijo, no, que haya justicia y buenas peleas, así que les doy 2 a uno y 2 al otro, ¿no? Porque tuvimos un proceso que se concluyó a través de una tómbola, algo histórico. Así es. Justamente el tema de la tómbola, tototómbola de Luz y del Amor fue... Y de madrugada, además. Sí, de desvelo. Fue una cosa bastante interesante. Y, a ver, este tema de la tómbola, hay que aclarar, bebé de luz y brillo escuchas, que está ya designado desde la Constitución. No es que se hayan inventado este procedimiento, ¿no? Es un mecanismo alternativo para designar a las y los consejeros en caso de que no se construyan los acuerdos. Y este fue precisamente uno de los grandes temas a lo largo no solo de esta semana, sino de estos meses de la designación, de si se iban a construir o no los acuerdos para llegar a la designación de los consejeros. Sí, llevamos más o menos desde diciembre, ¿no? En este asunto de ya, por favor, ya que cabe. Claro, y vamos, el asunto empieza desde la conformación del comité técnico, que también estuvo un poquito cargado, ¿no? El fiel de la balanza. Hacia la 4T. Hacia la 4T, ¿no? Y con perfiles, hasta te acordarás de esta persona que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era del yoga de la risa, ¿no? Eso le permitía perfectamente doblarse, ¿no? Y contorsionarse para llegar a los acuerdos adecuados. Que a final de cuentas la CNDH recapacita después del relajo y lo cambia, ¿no? Pero también, por supuesto... Gracias a la presión de la gente, hay que decirlo, porque si nos informamos y si nos involucramos, las cosas sí pueden cambiar. Absolutamente. Pero también quedan, por ejemplo, perfiles como el de Enrique Galván Ochoa, que esta semana también protagonizó un evento bastante interesante cuando tuitea, pues una cuestión particularmente homofóbica para denostar al ministro Lainez, ¿no? Sí, al ministro Lainez, que otorgó la suspensión temporal al plan B. Efectivamente, ¿ves cómo va todo junto con pegado, bebé de luz? Exactamente. Y también, por supuesto, en este comité técnico estuvo Evangelina Hernández Duarte, quien hasta 2022, nada más casual, era coordinadora de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, bebé de luz, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de ese espacio a un comité técnico para designar a los consejeros del INE? Los caminos de la 4T. Son de esas cosas de, ¿y cómo llegó esta Rosa aquí al comité técnico de evaluación? Y de repente le dio la mano toda a Morena, ¿no? Después de todo esto, bebé de luz, pues justamente el problema es que desde Palacio viene en la conferencia matutina esta línea de no hay que construir estos acuerdos, que no haya enjuagues, que sea la fortuna, dice el presidente, ¿no?
Entonces, pues desde ahí se empieza a manejar esta hipótesis de que, bueno, no se van a someter las quintetas a votación del Pleno de la Cámara de Diputados, que tendrían que votar las 2/3 partes de la Cámara para elegir a una o a un consejero, ¿no? Ujú. Entonces, no vamos a llegar a eso, no va a haber esta discusión, vamos a llegar derechito a la tómbola, tómbola, Ujú. y pues tal cual llegamos Tal de cual, madrugada. sí, de madrugada y con un acuerdo firmado por Morena, PAN, PRI, Verde, PT, PRD, sin Movimiento Ciudadano. Ujú. Que al final fue Movimiento Ciudadano el que en la discusión decía, a ver, es que, ¿cómo vamos a tomar esta decisión tan importante para el país y se la vamos a dejar a la suerte? O sea, no estamos agotando los mecanismos de los que nos confiere la Constitución como representantes públicos para ejercer nuestras funciones. Y ese fue un poquito la postura de MC, que se terminó hasta saliendo, para variar un poquito, se terminó saliendo así de, bueno, me voy. Y se fue y se quedó el asunto con los demás partidos en el tema de la insaculación. Justamente, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano abandona la Cámara de Diputados cuando se está votando a favor o en contra de la metodología para la tómbola, Ujú, ¿no? Entonces ellos se posicionan, dicen que no, empieza la votación y abandonan el recinto y ujú, no regresan, ujú. ¿no? Entonces justamente eso también es un punto a destacar de todo este proceso de madrugada. Que a mí también me gustaría destacar que, por ejemplo, sale a decir esto MC y de repente se sube el diputado Noroña y dice, a ver, no, esto no es que haya sido una falta de acuerdos, es que es un acuerdo histórico, un acto histórico que nunca habíamos visto aquí en nuestra historia parlamentaria. Que aquí, Eric, a mí me gustaría como reflexionar contigo un poquito porque para mí sí fue un asunto de decir, ok, no están llegando a acuerdos políticos, que también, no sé tú, Bebé de Luz, no sé tú, Eric, pero para mí este asunto de los acuerdos, que eran, pues esto, acuerdo político entre grupos políticos que se repartían un pastel, que más allá de, no sé, yo no quiero poner en duda que haya grupos políticos que sí trabajen y que sí pugnen por acuerdos a favor de la ciudadanía, pero la verdad es que muchos de estos acuerdos políticos se hacen como pues para cargar la balanza hacia ellos y sus grupos. Entonces, por un lado, no hubo este tipo de acuerdos políticos, tampoco hubo acuerdos en favor de la ciudadanía, como de vamos a destacar de verdad a los mejores perfiles, a los que van a ser objetivos y van a llegar al instituto a dar lo mejor de sí y a proteger todo el proceso electoral y todo el asunto interno de la estructura de ese organismo. Pero vimos una tómbola que también es así como de, o sea, ¿de verdad lo estamos dejando a la suerte? Pues Diosita de la Cámara, óyenos. Y a mí me parece como esto, ¿no? Por un lado, pues ok, tenemos la tómbola, se dejó esto a la suerte. Y por el otro es que de verdad estábamos muy acostumbrados a los acuerdos políticos. ¿Eran lo mejor los acuerdos políticos que se construían desde las fuerzas partidistas ahí en Cámara? ¿Tú qué crees? Yo lo abordaría desde dos vertientes. Ujú, El primero es que dentro de la narrativa oficialista, ahora generar acuerdos políticos es algo malo, ¿no? ujú, Está estigmatizado el generar ujú, acuerdos políticos, pero la política es eso, Bebé de Luz ujú, y Brillo Escucha. ujú, Es generar acuerdos para llegar a la mejor solución posible. ujú, Punto número uno. Además, la propia Constitución establece que el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados va a impulsar la construcción de los acuerdos para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales. ujú, Es decir, la propia Carta Magna, ujú, ¿verdad? Ya nos establece que hay que generar esos acuerdos, precisamente porque en democracia hay voces diversas y hay ujú, perspectivas diversas y la ujú, autoridad electoral tiene que ser plural y ujú, agrupar distintos puntos de vista, ujú, ¿no? Entonces, eso punto número uno. Punto número dos, la pregunta que me planteas, Bebé de Luz, me remite también a algunas otras cosas que se han manejado desde presidencia, de cómo podemos saltar este tema de los acuerdos políticos y sacar de ese punto, de ese ámbito, el nombramiento de los consejeros electorales, ¿no? Y entonces, una de las propuestas que se barajeaba, solo verbalmente, no por escrito, y eso es muy importante, era, bueno, ¿saben qué? Lo que podemos hacer es que presidencia y el legislativo elijan un número de personas, ¿no? De perfiles ideales y después se someta a la votación popular. Pero bueno, desde ahí ya tenemos un primer veto, ¿no? Ya una ujú. primera selección de quién más, de estos Ujú. grupos políticos, Claro, ¿no? exacto. Y no de los partidos en abstracto, sino de ya de las personas que están adentro de Ujú, de las ujú, estructuras del poder estatal. ujú, Eso genera sus propios problemas. Segundo, los perfiles que puedan surgir de un proceso similar a lo que planteaba el presidente en ese momento, pues también iban a contar evidentemente con el respaldo de las estructuras del partido para que quedara la persona que más se acercaba, ¿no? O que más iba a defender la posición del propio partido. Y una última reflexión, Bebé de Luz, someter a elección popular cargos como estos o dentro del Poder Judicial, que también se ha manejado, ¿no? ujú, En los últimos meses, no siempre es la mejor de las ideas y podemos voltear a ver a Estados Unidos, donde efectivamente pues hay distintos cargos en el Poder Judicial que se someten a elección popular. ujú.
Y entonces las personas que están ahí más bien buscan vender promesas de mano dura, buscan justamente ganar con estos discursos Sí, la voluntad de los sí, votantes. el populismo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso tampoco te garantiza el mejor de los resultados, Claro, el ¿no? mejor Sino, perfil en esos cargos. claro, entonces ahí también hay muchos vicios. Definitivamente habría que considerar de qué maneras podemos acercarnos a una mejor solución, Ujú. pero a bote pronto, lo que se ha manejado desde las cúpulas del poder, pues tiene muchos asegúnes. Aquí me gustaría hacer como una pequeña también reflexión más, y es que si algo hemos visto en estos años de gobierno es que la mayoría no busca hacer y no sabe hacer acuerdos porque busca hacer imposiciones, busca imponer sus decisiones, busca imponer a sus personas, busca imponer sus procesos, porque ellos traen una verdad que además las respalda 30 millones de electores, que eso tampoco ya es cierto. Ujú. Y creo que eso es lo que vimos que ha afectado muchos de los procesos democráticos y sobre todo como de la construcción de consensos adentro de las cámaras. Eso por un lado, y pues esto pues ya afecta a la ciudadanía de a pie, porque entonces si ellos no se pueden poner de acuerdo en cosas tan importantes, o sea, en otras cosas como más pequeñitas, pues sí, y aquí es en donde voy a hacer una pausa al tema del INE y me gustaría que pudiéramos recordar que justo hubo un consenso que se construyó en estos días muy particular de Morena, la mayoría parlamentaria, con sus nuevos aliados ahora de la oposición, PRI, PAN y PRD, para presentar una reforma, es decir, ellos inscribieron un proyecto legislativo en conjunto para limitar el poder del Tribunal Electoral. Entonces, sí se construyen acuerdos para ese tipo de cosas que, ¿qué es lo que permitía esta reforma? Desde frenar la supuestamente regulación del tribunal a las decisiones internas del Congreso. Es decir, quieren poner un freno a esa autoridad que les dice, oye, párate, párale, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo es que no pones a MC en la comisión permanente si todos deben de tener una represión, una representación, una represión? ¿Cómo podemos tener esto y pues frenar cosas como el asunto también de la paridad y de esta interpretación que ha hecho el tribunal sobre la ley para las candidaturas, para la repartición de candidaturas, temas de inclusión? Para eso sí se juntan, ¿no? Para eso sí pueden hacer consensos, para protegerse adentro de todos los partidos. El único que se salió de este acuerdo fue MC, que pues a MC hay unas decisiones del tribunal que pues le han beneficiado, aunque la Cámara de Diputados no ha querido hacer caso, acatar en realidad una resolución de una autoridad judicial en torno a un asunto que han estado analizando. Me parece bien curioso que para esto sí hay acuerdo y para una cosa como tan seria para el país como el INE, no lo hay. No sé, para mí es un mensaje como súper fuerte. Afortunadamente, esta reforma se frenó porque se iba a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y al final como que tanta presión social hizo que dijeran, bueno, hoy no, joven, pero ahí después. También en este mismo sentido, justamente los grupos partidistas se suman a esta decisión, bueno, este intento, ¿no?, de generar esta modificación, y son los mismos que también se subieron, ¿no?, a los intentos ciudadanos, a las marchas ciudadanas para la defensa del INE, ¿no? Sí. Entonces salgo en la marcha, me tomo mis fotos, me graban mi video y decimos, mira esto, ¿no? Me lo quiero agenciar yo, ¿no? Alito Moreno. Me lo quiero agenciar yo porque mira, estamos aquí defendiendo al INE, ¿no? Y 3 doritos después, pues, ¿saben qué? Sí, vamos a atentar contra las facultades del Tribunal Electoral. Que el Tribunal Electoral le ha dado mucha razón al INE, ¿no? Desde el asunto de vamos a hacer que haya una consejera presidenta. Y diputados se aferró hasta el último momento, hasta que se sentaron y dijeron, bueno, está bien, te vamos a hacer caso, no van a acatar una resolución. Y en una de esas 3 doritos después va a ser, mira, gracias a los acuerdos de esta transformación, hay por primera vez en su historia una consejera presidenta. Ese es como parte del spin-off que siempre nos tenemos que encontrar en estos temas. A mí sí me dio como un poquito de, ¿what? Por un lado, sí, vamos a defender el INE y por el otro, vamos a mermar esta autoridad que nos pone un freno a nuestras decisiones como un poco autoritarias. Bueno, porque ya se frenó en comisión. Y lo que sí pasó fue que pues vimos primero un jueves 30 de marzo que pues no se ponían de acuerdo y entonces dicen, ahora sí viene la tómbola, que por lo que se decía en Radio Pasillo iba a estar todo programado para el viernes a las 11 de la mañana, pero al final dijeron, no, pues ya. Si nos vamos a ir de vacaciones, vámonos de una vez, ¿no? Y ¡pum! Cierran la sesión del jueves, abren una nueva sesión el viernes a la medianoche y así, vámonos con el acuerdo que te digo que firmaron prácticamente todos los grupos, excepto Movimiento Ciudadano, y nos fuimos a la tómbola, que salió la consejera presidente, que es Guadalupe Tadei Zavala. Ella la verdad es que tiene una amplia experiencia electoral por todo lo que ha caminado en Sonora, pero lo cierto es que esa tómbola de consejera presidenta
estaba cargada de 5 personajes, Ujú. 4 afines a la 4T. Teníamos, por ejemplo, a la candidata Guadalupe Álvarez, que era hija del senador Álvarez Lima de Morena. Teníamos a Berta Alcalde, que pues era la hermana de la secretaria de Trabajo del gobierno de la Cuarta Transformación, a Circe Bautista, que era asesora del consejero Jaime Rivera, y pues ya finalmente a Tadei. La única ahí que se salvaba era Rebeca Barrera, que pues ella no tenía ningún antecedente ni ningún ligue con Morena, pero evidentemente si sacas cuál es la probabilidad, Claro. pues salió Guadalupe Tadei, una mujer muy afín a la 4T, porque ella es tía de quien hoy dirige Litio MX y también es prima del superdelegado del bienestar en Sonora. Jorge Luis Tadei. Exacto, ¿no? Entonces es así como de, ok, qué sorpresa que la consejera presidenta fuera Fina Morena, pero después ya tuvimos otra selección de la tómbola que nos dio, por ejemplo, a Rita Bell, que ella también viene construyendo desde Oaxaca y desde abajo, que la verdad yo creo que es una gran representante. Tenemos a Jorge Montaño, que él es fiscal de delitos electorales en Tabasco, que pues creo que es el menos conocido, y luego tenemos a Arturo Castillo, que él es maestro en sociología y pues fue exfuncionario del Tribunal Electoral, parece que muy cercano, a quien le llaman el magistrado Billetes. El magistrado. Que es José Luis Vargas Valdés. Ajá, exacto. Fíjate, Bebé de Luz, que de Jorge Montaño, que ya mencionabas fue fiscal electoral de Tabasco, la prensa local dice que es muy cercano a Adán Augusto porque fue durante su periodo cuando él fue nombrado. Entonces, pues ahí podemos ver que también está un poquito inclinado el fiel de la balanza. Y en el tema de Arturo Castillo, Bebé de Luz, bueno, él fue secretario de estudio y cuenta del magistrado José Luis Vargas Valdés en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en este caso también se ha generado bastante movimiento en redes sociales porque, fíjate que te cuento, que Arturo Castillo es relativamente cercano a Maite Azuela porque su Maite esposa, Azuela, que fue parte que del fue parte Comité del Técnico comité de técnico. Evaluación. Ujú. Así es, porque su esposa, que es Paola Zavala, con quien yo trabajé, para que Ajá. quede total Ajá, transparencia, sí, también aquí perfecto, no vayan a perfecto. decir que, Ajá, ¿no? la Pau. Ajá. Ajá, pues es amiga de Maite. Entonces se le está cuestionando actualmente en redes sociales a Maite de, bueno, si hubo preferencia por Arturo Castillo, por este vínculo personal, etcétera, etcétera. Pero lo que Maite está contestando es que ella se excusó, señaló que había un conflicto de interés y no participó en la evaluación de Arturo Castillo ni en su entrevista. Esto es lo que se está manejando en redes. Yo, a ver, no lo dudo porque, a ver, también Maite fue la única consejera, bueno, la única integrante del comité que emitió un voto particular en contra de las personas que eran muy cercanas a Morena, como Berta Alcalde y Netzaí Sandoval. Yo quiero pensar que Maite sí se excusó, porque pues para mí el trabajo que ella realizó dentro del comité fue íntegro. Íntegro, totalmente íntegro. Recordar también, muy importante, que Maite fue una de las propuestas del comité técnico que vino de parte del INAI. Sí, no de la CNDH, no de la Jucopo, no, fue creo que un perfil muy bueno que designó el INAI. Entonces, ¿qué te parece si, pues, como todo está junto con pegado, el siguiente tema de discusión es eso, el INAI? Que en el Congreso, particularmente en el Senado, hubo 2 días de discusión que te voy a contextualizar, Bebé de Luz. Recuerda que en el programa pasado estábamos a punto de ver que iban a discutir las comisiones. En comisiones hubo, la verdad, unos agarrones bien sabrosos cuando las comisiones de anticorrupción y justicia se sentaron a hablar un poquito sobre el dictamen de comisionado o comisionada del INAI de este proceso del 2023, porque hay un proceso paralelo al de los 2 vetos, al del veto presidencial que pues sacó a 2 comisionados ya electos. Entonces, las comisiones se sentaron a discutir el dictamen, que no es un dictamen vinculante para la Jucopo porque le mandan todo el listado de elegibles de 53 perfiles, nos quedamos 52 porque fue repetida una candidata, se quedan las comisiones con 51 porque una de ellas no logra reunir la edad que marca la ley para poder ser comisionada, y esos 51 los iban a remitir a Jucopo para que Jucopo pues hiciera el proceso y este asunto de generar acuerdos para elegir una propuesta que fuera votada por el Pleno del Senado. ¿Qué pasó? Pues no, ni siquiera en las comisiones hubo acuerdo. O sea, hubo quienes criticaron el proceso, parece que sin haber siquiera leído o participado en él. Al final las comisiones por un pelito lo aprobaron y ahorita ya el dictamen está en la Junta de Coordinación Política, mesa directiva ya publicó todo. Incluso por primera vez en la historia parlamentaria se publicaron todas las cédulas de evaluación que cada uno de los grupos parlamentarios hizo sobre cada uno de los 52 aspirantes. O sea, esto es un asunto que de
todo el proceso que ellas ya habían llevado a cabo en años anteriores, lo que sacaron las comisiones fueron las comparecencias. Y senadores incluso en la misma reunión de comisión dijeron, pues sí, yo no quería comparecencias, pero pues luego me arrepentí. Y luego hubo unos que dijeron, bueno, pues es que yo no sabía muy bien qué estaba firmando. Y hubo una senadora que tuvo que poner ahí un orden y dijo, todos aquí en la mesa sabemos muy bien a qué nos ateníamos, todos muy bien sabemos cuál era el proceso, no sé por qué ahorita lo estamos poniendo en duda, vamos a votarlo. Lo votan y se va a mesa directiva, se va a Junta de Coordinación Política. Junta de Coordinación Política tiene que decidir qué onda, pero un pleitazo en el Senado donde discutieron horas y horas senadoras y senadores intentando convencer a la mayoría parlamentaria de decir, bueno, ya, votemos con lo que hay. ¿Por qué no designamos a los 3 que nos faltan comisionados del INAI por designar de ese listado? Que pues muy chistoso, ¿no? La oposición primero se opuso al dictamen y ahorita ya decía, ya, con el dictamen que tenemos podemos sacarlo. Y Morena y la mayoría les decía, pues mejor construyamos Pues no, acuerdos. Ajá, no, mi ciela, no es así. No es como tú quieras. Y así se fue, no sé tú cómo la viste. También larguísima e interesantísima, porque me regreso tantito y antes de la discusión en el Senado también hubo una sesión en la que el INAI presentó su informe anual. Ujú. Y en ese informe anual yo estaba esperando también que los grupos parlamentarios siguieran esa misma línea que se había estado manejando, en particular los aliados de la 4T, ¿no? De que el INAI es muy caro y los organismos autónomos, pues ¿para qué? Y miren, ¿no? Y sus salarios ganan más que el presidente, etcétera, etcétera. Yo estaba esperando esa línea, pero como tú sabrás, Brillo Escucha, no sucedió así. Todos los posicionamientos de los grupos parlamentarios fueron sumamente tersos y de reconocimiento a la labor de los organismos autónomos Ujú. y de los contrapesos que significan dentro de una democracia. Porque ya estamos empezando a ver cómo en Morena ya hay gente que dice, híjole, ¿no? Ujú. Hay unas cosas que sí creo que sí son urgentes para el país y nos estamos haciendo bien guajes. Yo también vi eso en el INAI. Ujú. O sea, totalmente eso no me lo esperaba, Bebé de Luz. Literalmente quedé. Sí. Y a mí me llenó de esperanza porque dije, bueno, quizás sí se va a lograr alcanzar un consenso, sí se va a lograr alcanzar un acuerdo para designar a las y los comisionados, pero detrás de bambalinas, ¿no? Y cuando digo detrás de bambalinas es no solamente fuera de las sesiones del pleno, que son las que más visibilidad tienen, dentro de las comisiones y en los radiopasillos, pues la realidad era totalmente diferente. Ahí estaban estas pugnas internas, que quién sabe si algún candidato o candidata no estaba en el primer puesto, sino en el segundo puesto, y por eso, pues, ¿por qué se publican las listas, no? Ujú. Vamos, todos estos detallitos hacen que un proceso tan interesante como el que se había llevado a cabo desde los cuerpos técnicos, que pues, ya mencionaste, Bebé de Luz, pues publican por primera vez todo el trabajo que se hizo Ujú. detrás, pues queda ahí un poquito atorado y en entredicho por estas discusiones que se generan antes de llegar al nombramiento. Sí, totalmente de acuerdo. A mí, por eso es que todas estas horas de discusión yo decía, bueno, pero ¿y qué estamos haciendo para ya llevar a cabo estas designaciones? O sea, el 31 de marzo ya, o sea, estamos ahorita a 3 de abril, el pleno del INAI está vacío, no tiene quórum. Tiene una falta de capacidad jurídica con la que empieza ya a operar el INAI, que por cierto, el INAI acaba también así, de golpe, que a mí lo que me gusta muchísimo, a ver, el proceso del INAI nos está dando de qué hablar de tantas cosas. Efectivamente. Una, está poniendo ahora sí que los ojos a ver qué hacen las comisiones. Se me hace fundamental. Es un tema que está en boca de todo el país porque pues hay muchos intereses que están impulsando por la transparencia y tu derecho de acceso a la información, Bebé de Luz, y por tu derecho a la protección de datos personales, que el INAI no se queda así. Y tenemos también este asunto del veto presidencial, en donde estamos volteando a ver que probablemente vayamos a ver un precedente que diga que los perfiles para estos organismos sí se tienen que elegir de los puntajes más altos que saquen las comisiones, de los puntajes más elevados, de los mejores perfiles, porque esto que hablábamos de que no hubo acuerdos en el INE, a mí también me hace pensar, Eric, me hace pensar, Bebé de Luz, porque ningún partido en el poder hasta ahorita se ha empeñado en hacer las reformas necesarias para que al INE lleguen personas sin una militancia partidista o que tengan 10 años de experiencia en la materia y sean perfiles como completamente idóneos. Para el INAI tampoco hay este tipo de reformas que te digan, ay, necesitas 5 años en temas de transparencia y otros 3 comprobables en acceso a la información. No, ¿por qué nunca ningún partido en el poder se ha empeñado en poder hacer procesos como muchísimo más transparentes, inclusivos, certeros, objetivos, pero sí se han empeñado en el asunto de los acuerdos políticos, como sea desdeñarlos o construirlos? Y nadie ha sentado las bases para decir ni fu ni fa a favor del pueblo, a favor de la transparencia, a favor de las elecciones.
Efectivamente, bebé de luz, y es que mira, el acceso a la información pública puede ser un tema bastante espinoso para los gobiernos de cualquier estado y de cualquier color. ¿Por qué? A ver, Brillo, escuchas, vamos a hacer un poco de memoria. Recordarán que antes, en la época del neoliberalismo, como se dice actualmente, ¿no? Porque ya no existe. Porque ya no hay neoliberalismo, bebé de luz, No. evidentemente, vivíamos de las declaraciones de las autoridades y de los boletines de prensa, ¿no? Lo que decía la autoridad era la verdad. Ujú, No teníamos recursos, no teníamos medios más allá de la investigación periodística ujú, para acceder a la verdad. Nos Ujú. quedábamos solo con los dichos y una de las líneas favoritas de gobernación siempre era, no, es que eso son percepciones, ujú, ¿no? Hay inseguridad, no, son percepciones, nada ujú, más, la realidad es otra, ujú. ¿no? Que se me hace muy chistoso que este gobierno se basa en percepciones y no en datos. Es curiosamente, ¿no? Curioso, horrible, ajá. Sí, los extremos se juntan, bebé de luz, o igual y no son extremos. El punto aquí es que en la presidencia de Vicente Fox se genera el IFAI, en ese Ujú, entonces justamente un instituto para que podamos acceder a la información pública. ujú, Y posteriormente el IFAI digievoluciona ujú. al INAI INAI, en 2014, en correcto. 2014, ¿no? Pero creo que en esta cabina somos más bien Team Pokémon. Entonces vamos a decir que Pokeevoluciona, Ajá. ¿no? Al INAI. Y entonces el INAI ha estado al frente de esta transformación de la vida pública en la que las instituciones tienen que abrir información para la ciudadanía. Y eso ha generado una mayor transparencia y una obligación hacia la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Gracias al acceso a la información pública hemos tenido investigaciones tan importantes como la estafa maestra, La Casa la Blanca, Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Odebrecht. el caso Odebrecht, que justamente es uno de los grandes temas que normalmente toma el presidente para denostar la actividad del INAI diciendo que ellos clasificaron la información. Y hacemos otro paréntesis, Brillo Escucha, y es que el caso Odebrecht es muy interesante porque Presidencia lo que dice es ellos, el Instituto de la Transparencia, clasificó la información, pero de entrada, quien clasifica la información no es el INAI, No, es la PGR en es el aquel sujeto entonces. obligado. Exactamente. Ujú. Y se recurre la decisión de la Procuraduría en ese entonces y en algunos casos el INAI, en ese entonces IFAI creo todavía, dice, ok, de acuerdo, vamos a mantener la clasificación en estos casos. Pero en muchísimos otros dicen, no, la PGR está obligada a informar, ¿no? A brindar esta información porque es un caso de interés público, Como etcétera, acaba de etcétera. hacer público el título del presidente, el INAI también, por ser de Casualmente, interés público. No. Y que además el INAI ahorita acaba de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Plan contra el B plan B. porque pues nuestros datos personales se pueden ver afectados. O sea, es una chambototota la que es el INAI y no es justo lo que tú dices. No es de concentración de información, sino es el que le pida al sujeto obligado, como en este caso la Procuraduría, o Ujú, como en el caso que a nosotros en el Senado nos puede pedir información, pero ujú. no es que el INAI la tenga, es que el sujeto obligado se la tenemos que dar. Exactamente, no es que el INAI tenga así unas bodegas Ajá. gigantescas como las de la antigua De Conasupo Google. y ahí tenga toda la información guardada en los cajones. No, son los sujetos obligados, las instituciones, los sindicatos, los partidos Ujú. políticos y todas las personas morales que reciban o ejerzan recursos Recursos públicos públicos. tienen que cumplir con estas normativas en materia de transparencia, ¿no? Y el INAI Ey. es el que las hace cumplir en caso de que los sujetos obligados se hagan pato. Entonces, eso es muy importante y eso, bebé de luz y Brillo Escucha, es lo que está en riesgo Ujú. ahora que el pleno del INAI está paralizado. Vimos esta discusión en el Senado por horas y horas de algunos legisladores, senadoras y senadores que diciendo y exigiendo, pues ya nombremos. Ujú. Y otros senadores diciendo, bueno, esperemos a construir el acuerdo. Porque cuando no tienes una ley que te permita y que le permita a la gente decir, bueno, tienen que elegir al mejor perfil. No hay una ley porque ningún partido, repito, ningún partido en el gobierno se ha dedicado a poder hacer este tipo de reformas que nos permitan tener a los mejores perfiles en los puestos públicos, sino que son asuntos de cuotas y cuates, partidistas, políticas muchas veces. Hay veces que la cuota y el cuate se vuelven a favor de la ciudadanía, pero otras no. Entonces, vimos esta discusión, no quedó en nada, se va hasta después de vacaciones, porque además el Senado se fue una semana de vacaciones, parece que diputados también, y entonces todo se retrasa y todo se detiene un poquito más. Y eso es un grandísimo problema, bebé de luz, porque este tema no viene de ayer, no viene de hace un mes, sino viene de hace más de un año, ¿no? Aquí es en donde a mí me gustaría, Eric, que nos pudieras hablar del bebé de Artículo 19, que es esta organización a favor de la libertad de expresión y que defiende los derechos de las
las personas que ejercen el periodismo, que nos pudieras hablar de este bebé que es el informe de desinformación oficial y comunicación social, que hace unos días, unas semanas, sacó artículo 19 y que nos habla justo de todas estas declaraciones que hace Presidencia y que fue un trabajo que con solicitudes de información, artículo 19 pudo decirnos, pues de 34 dichos del presidente, solo 2 se sustentan con información pública. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto, Eric? Claro que sí, bebé de luz. Mira, respecto al informe Desinformación Pública y Comunicación Social, primero que nada, hay que hacer una brevísima acotación, y es que lo que yo les comente a ti y a tus brillo escuchas el día de hoy solamente son mis puntos de vista, son mis perspectivas y son mis chistoretes y no representan de ninguna manera A la a la organización. organización Artículo 19. Ah, ok. Perfectísimo. Gracias por la aclaración, Eric. Ahora sí, pero antes justamente quería comentar que este tema del nombramiento de las y los comisionados del INAI está pendiente desde hace más de un año. Sí, totalmente. ¿Por qué? 2022. Exactamente, porque el 31 de marzo de 2022 terminaron su periodo 2 comisionados del INAI, el comisionado Guerra Ford y el comisionado Monterrey Chepop. Ujú. En todo este año no se generaron los consensos, no se echó a andar el procedimiento, ¿no? Para suplir estas 2 vacantes en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y eso nos tiene hoy en vilo. Y eso nos tiene hoy en vilo porque el INAI, Brillo Escucha, es un organismo colegiado, que quiere decir que toma sus decisiones en pleno. Ujú. Cada uno de los comisionados se sienta, expresa su punto de vista respecto a un asunto y entonces votan y de ahí se toma una resolución. Como la corte. Como la Corte, efectivamente. Y la ley establece que el INAI, para que pueda sesionar su pleno, tienen que tener por lo menos 5 comisionadas o comisionados. Entonces, si hacemos cuentas, bebé de luz, el total del pleno del INAI son 7. Hay 2 puestos vacantes que no se llenaron y el puesto del comisionado Francisco, pues terminó su encargo el 31 de marzo. Entonces, ya nos quedan solamente 4 comisionadas y comisionados del INAI. Y eso imposibilita que el pleno sesione. ¿Eso qué quiere decir, Brillo Escucha? A ver, de manera inmediata, como ya mencionada Alma, pues no se resuelven recursos de revisión cuando nos nieguen información, cuando nos la oculten. ¿Por qué? Porque estos los resuelve el pleno. Entonces está imposibilitado para hacerlo. Ujú. Segundo punto muy importante, no se pueden imponer medidas de apremio y sanciones Ujú. para quienes violenten la ley de transparencia. ¿Por qué? Ujú. Porque eso lo determina el El pleno. pleno, claro. Si nos vamos más lejos, bebé de luz, y el Senado no cumple con esta designación, entonces hay otros problemas que puede enfrentar el INAI, porque su pleno, bebé de luz, es el que aprueba su proyecto de presupuesto anual. Uf, sí. Y ya viene Y presupuesto. ya. Unos mesecitos, abril, junio, o sea, ya lo tenemos ya, septiembre, o sea, el Ujú. tiempo corre y no se detiene. No se detiene. Tampoco podría el pleno del INAI interponer acciones de constitucionalidad o de controversias constitucionales, porque eso también lo aprueba su pleno. Por eso, bebé de luz, fue que antes de que Antes de que terminara, así Fue, antes de que el aquí va Francisco este Acuña golpe dejara contra el esto, plan B. vamos Sí, a interponer. vámonos. Sí. Por eso, porque todavía habían 5 comisionadas, comisionados que permitían que esta facultad se ejerciera. Y ahí ya lo ligo ahora sí con el informe, bebé de luz, ¿no? Ajá. Que comentábamos, el informe Desinformación Oficial y Comunicación Social generado por Artículo 19. Es muy interesante esta situación, bebé de luz, porque justamente, como ya comentábamos, los dichos, las declaraciones de un funcionario o funcionario público no sustituyen el acceso a la información. Ujú. Y esa es la narrativa que se ha estado manejando desde las conferencias matutinas. Sí, o sea, no porque todos los días salga el presidente a decirnos ya se acabó el neoliberalismo y la corrupción, es que ya se hayan acabado el neoliberalismo y la corrupción. Efectivamente, justamente para eso tenemos todo este entramado institucional de acceso a la información pública. Entonces, fue así como Artículo 19 dijo, a ver, el modelo de comunicación social se está centrando en la figura del presidente de la República, que da declaraciones, establece una agenda pública dentro de un modelo de conferencias matutinas y también dentro de sus discursos en otros espacios. Vamos a revisar mediante acceso a la información pública dónde está el sustento de estas declaraciones. Y entonces la lógica era la siguiente. El presidente genera una declaración. Artículo 19 presenta una solicitud de información en la que se dice, en esta fecha, en este contexto, el presidente de la República dijo, comillas, esto. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Claro que sí, bebé de luz. Mira, por ejemplo, el 1 de septiembre de 2020, en el discurso con motivo de la presentación del informe de gobierno, el presidente dijo, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Por Ya supuesto. no hay. por supuesto. Por supuesto. Entonces,
fíjate que te cuento que artículo 19 toma esta declaración y hace solicitudes de información. Para empezar, nos encontramos con el tema de que el propio informe de gobierno, porque Brillo escucha, tú debes de saber que el informe de gobierno no es el discurso que da el presidente. El informe de gobierno es un documento que la Constitución establece que el titular del Ejecutivo le debe presentar al Congreso de la Unión al inicio de los periodos ordinarios de sesiones. Entonces, es un documento, no es un discurso. Resulta que primero revisamos el informe de gobierno y el informe de gobierno decía, ¿sabes qué? Sí hay casos de desapariciones y de tortura a nivel federal, ¿no? Upsi. Upsi daisy. Sí, upsi. Pero bueno, presentamos las solicitudes de información y ¿qué te crees? Que la Fiscalía General de la República también encontró casos de tortura y qué de curioso. desaparición, Que casualmente. aquí pregunto, ¿dónde estará el fiscal? ¿Quién sabe? Cierro la Pues pregunta. todavía no sabemos, Sí. pero se supone que el presidente habló con él justamente sobre el caso de los migrantes de Tamaulipas. Pero bueno, en este caso, con la fiscalía tuvimos que interponer un recurso de revisión porque, pues precisamente, fíjate que te cuento que la fiscalía no nos dio respuestas y nos mandó un correo electrónico diciendo, dime de qué manera te hago llegar la información. Esto, Brillo escucha, es ilegal. Te voy a contar por qué. Porque la respuesta te la tiene que dar el sujeto obligado por el mismo método que tú señalaste al momento de presentar la solicitud de ¿Vía información. electrónica o física? Exactamente. ¿Y qué pasa si la respuesta que te da la fiscalía es, ¿por qué medio quieres que te lo entregue? Que el documento que nos dé no va a ser público, nos lo va a hacer llegar por vía privada. Casual, casualito, ¿no? Entonces, así de quiero tu nombre, tu dirección, tu código postal, tu número de seguridad social, pequeño solicitante. pequeño solicitante, ¿no? Entonces, rarísimo ese tema. Te quiero mandar unas flores. Y entonces también presentamos solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y este es un tema particularmente interesante y delicado. Te cuento, bebé de luz y brillo escucha, que presentamos una solicitud en la que pedíamos pues la información que estaba relacionada con los casos de desapariciones, de tortura, de violaciones graves a derechos humanos en las que estuvieran involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Nos dieron respuesta y nos dijeron que efectivamente la Fiscalía de Justicia Militar tenía información de casos en los que estaban involucrados integrantes de las Fuerzas Armadas. Cuando estábamos redactando el informe, revisamos esta solicitud de información y dijimos, esta solicitud tiene un problema metodológico y es que no citamos la declaración del presidente. Esto no puede salir así, hay que volverla a ingresar. Ingresamos de nueva cuenta la solicitud, esta vez citando la declaración del presidente. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? La respuesta que nos da la Sedena es Inexistente. distinta. Nos dice, a ver, si tú quieres información de esto, pregúntaselo a la CNDH. Se lo preguntamos a la Fiscalía de Justicia Militar y a otras instancias y no tenemos registro de casos de tortura que involucren a integrantes de las fuerzas. No, pues ya si lo dijo el presidente, pues es que debió ser verdad, ¿no? Claro, entonces este caso es gravísimo porque evidencia que el acceso a la información depende de criterios políticos. Claro. Y no se está cumpliendo la ley a rajatabla como debería de ser, ¿no? En un caso tan grave, ¿no? Que involucra pues a las Fuerzas Armadas. Entonces, que son hoy quien tiene la seguridad pública en sus manos. Así es, así es. Entonces, este es uno de los casos más delicados que nos encontramos dentro de este informe. Y bueno, hay otros casos, por ejemplo, el presidente gusta hablar de la austeridad, ¿no? Y también... La falsa austeridad. Así es. Y en el marco de otra presentación de un informe de gobierno, el presidente dice, de acuerdo a cálculos oficiales, a ver, déjame decirte cuál es la cifra que dice el presidente. Que en lo que la estás buscando, a mí se me hace como súper chistoso este asunto de sí, la austeridad republicana y la transparencia. Y los congresos son los primeros en ser los menos transparentes. O sea, hoy una persona no puede saber bien a bien cuánto gana un diputado o cuánto gana un senador por las distintas bolsas que manejan y la opacidad con la que hacen pública esa información. Encima de como un montón de derechos laborales que quitaron a trabajadores de honorarios y que quién sabe cómo se están repartiendo, porque eso que ya estaba etiquetado para otros rubros, pues quién sabe quién se los está llevando. Hay unos que dijeron que en unos milloncitos que se gastaron en libros de cierto senador, que están en el Senado para que tengamos más acceso a la información y buenos datos, gracias a esos libros de ese gran senador, que se gastó un montón de millones de pesos en poder comprar sus libros para el Senado. Pero bueno, ahora sí, regresando a tus datos. Así es, bebé de luz. Fíjate, justamente en este mismo, porque te había dicho que era otro, pero no, es el mismo informe de gobierno, el del 2020. El presidente dice, según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción,
y por hacer un gobierno austero, nos hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560,000 millones de pesos. ¡Órales! Y esta declaración tiene un tema bastante interesante porque dice que habla de cálculos oficiales. Pues Ajá. pedimos esos cálculos Claro, oficiales, claro, evidentemente. ajá. ¿Y qué te crees que te cuento? Que la oficina de la presidencia de la República, que Brillo escucha, así se llama la instancia de la presidencia donde está, pues, el señor presidente de la República, Ajá, ¿no? que vive en un palacio. Ajá. Así es. En la oficina de la presidencia de la República dijo, yo soy incompetente para responder a esto. No. Entonces, Ajá. ¿quiénes son los Entonces, competentes? ¿quién? Ajá. ¿No? Por supuesto que recurrimos, Ajá. pues, Recurrimos, o sea, quiere decir que no se conformaron con esa respuesta y dijeron, no, y acudimos al INAI. quiero, Pues, INAI, que me ayudes a tener mi derecho de acceso a la información pública y quiero esta información. efectivamente, entonces presentamos este recurso de revisión que es el 14146/21. Ujú. Y entonces el INAI dice, oigan, pues solicitantes tienen razón, como, ¿no? ¿Dónde está esa información? Resulta entonces que la información dice, no la encontramos, no hay. O sea, el presidente nos dice que se ahorró 570,000 millones, pero no sabemos de dónde, porque ni siquiera él sabe de dónde. 560,000, ¿quién sabe de dónde Wow, salió esa cifra? wow. Y no hay respaldo, ¿no? Como estos son 2 casos de los 34 que se analizaron en este informe, que dieron como resultado, pues justamente, ¿no? 2 declaraciones de las 34 que se analizaron están plenamente respaldadas por información pública. Y las demás no. Hay una que sí tiene respaldo de información pública, pero no se puso en su debido contexto, ¿no? Ajá. Entonces ese está un poquito... O sea, estamos hablando de que menos del 10% de las declaraciones del presidente no tienen respaldo en datos oficiales, en datos. Efectivamente. Wow. Efectivamente. Y hay casos como el que ya platicamos, en el que la información es falsa, ¿no? El que platicamos respecto a que ya no hay torturas, desapariciones, pues la información es falsa porque, uno, el propio informe de gobierno decía, pues sí hay. Los datos de la Fiscalía General de la República decía, ¿sabes qué? Sí hay casos de tortura, sí hay casos de desapariciones. Y esta es una de las 9 declaraciones que analizamos que resultaron ser falsas a la luz de la información pública que proporcionaron las instituciones. Qué fuerte. Y esto es muy importante, Bebé de Luz y Brillo Escucha, porque esto no es una interpretación de los datos, no es que ustedes son los conservadores malosos, ¿no? Fifís que no quieren perder sus privilegios. Exactamente, que les pagan los intereses extranjeros, sino es la información que el propio gobierno nos está brindando mediante procesos formales de acceso a la información. Muy, 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 muy fuerte. Que esto aquí, entonces me gustaría, si me permites, Eric, enlazarlo, porque en este tipo de declaraciones hemos escuchado al presidente decir unas cosas y de las últimas cosas que yo me he quedado así de... ¿Qué estoy escuchando? Es al presidente decir, un grupo de migrantes se encerró y se quemó y se murieron por ellos mismos. O sea, ellos mismos se asesinaron prácticamente. O, ay, es que la prensa amarillista. No se murieron quemados. O sea, pues es que de la intoxicación se murieron. Estas últimas declaraciones sobre el tema de los migrantes que fueron asesinados frente a la indolencia y la omisión de funcionarios públicos del Estado mexicano, que también fue un tema de discusión en el Senado también por horas. No sé si lo llegaste a ver, Eric. ¿Qué te parece si hacemos el enlace a esto? No sé si quieras que terminemos con lo del informe de la desinformación. Definitivamente, Bebé de Luz, ese es uno de los temas tristísimos, gravísimos y que han detonado una indignación tremenda. El tema de los migrantes, 39 migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez y más de 20 que fueron heridos, ¿no? Que resultaron heridos por esta situación bajo custodia del Estado. Sí. Nada más y nada menos bajo custodia del Estado. Y la discusión en el Senado, pues también, ¿no? Álgida. Recuerdo mucho el discurso del senador Álvarez y Casa, donde él preguntaba, a ver, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Me pareció una intervención bastante fuerte, que también levantó bastantes ánimos en el Senado, pero bastante acertada. ¿Qué más tiene que pasar? 39 migrantes mueren, detenidos, porque no estaban ahí por su voluntad, detenidos, detrás de una reja cerrada, con funcionarios del otro lado de la reja que se niegan a abrirla y a dejarlo salir mientras las llamas se extienden. Gravísimo, tremendo. Y a mí de las cosas que me parecieron muy impactantes
fue el escuchar a varios de nuestros y de nuestras representantes defender al Estado mexicano y decir, o sea, sí, es que hay una prensa amarillista, ¿no? En lugar de senadores que se subieron a decir, esto es un crimen de Estado, llamémoslo como es un crimen de Estado y como crimen de Estado debemos abordarlo así y tienen que venir a rendirnos cuenta, y esto lo dijo la oposición, tienen que venir a rendirnos cuenta el encargado de los migrantes, que es Garduño, ¿no? El titular del Instituto Nacional de Migración. Adán Augusto, ¿no? El Secretario de titular Gobernación. de secretario de Gobernación. Y el propio Brad, porque en algún momento cuando Olguita estaba de secretaria de Gobernación, el presidente dijo, no, el tema de la migración se la vamos a dar a Relaciones Exteriores. Y por eso es que hemos visto unas cosas como bien extrañas. Y entonces la oposición decía, bueno, que vengan, comparezcan aquí y nos expliquen cómo está todo el rollo, ¿no? Y la mayoría parlamentaria se opuso a que fueran a comparecer las autoridades a explicar qué onda con eso. Y entre lo chistosísimo, lo primero que vimos fue al PRI diciendo, bueno, nuestro punto de acuerdo, porque todos presentaron puntos de acuerdo, o sea, pronunciamientos en la materia, el PRI dijo, bueno, en voz del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, un gran parlamentario, pues que se baje nuestro punto de acuerdo y que quede el de Morena con la esencia del PRI, que justo lo vemos después de todo este Del deschongue, deschongue, ¿no? ¿no? Y de quitar al coordinador y vemos al PRI como muy, sí, que subo el de Morena. La primera cosa chistosa. Y la segunda cosa chistosa es que después de cambiar un punto de acuerdo no sé cuántas veces, que eso en realidad no, en técnica legislativa, qué cosa tan curiosa. Vimos que se estuviera modificando un punto de acuerdo como si habláramos de un dictamen, de una iniciativa, de una reforma, una ley. Entonces, vimos entre las modificaciones que se propuso al senador Ricardo Monreal decir, bueno, pues sí, propongamos que vengan a comparecer estos 3 titulares, porque pues el país y en favor de los migrantes, ay, si el senador Ricardo Monreal dándoselas de muy soberano y muy democrático y hay que ejercer esta función de control que tenemos los poderes. Ah, sí, ahorita sí, cuando te conviene el reflector, no lo sé, o sea, yo no quiero dudar de la imparcialidad y de verdad el compromiso del senador con el tema, pero es que en otros asuntos no lo hemos visto tomar esta postura. ¿Qué pasó? Pues que se vota, de hecho se votó medio tramposamente porque el tablero ya le había dado el gane a la oposición para que se citara a comparecer y el presidente de mesa abrió un poquito más el tablero para que llegaran todos los de la mayoría parlamentaria a tirar la votación y la comparecencia. Entonces gana la mayoría parlamentaria por unos votitos y ya no se llama comparecencias ni a Relaciones Exteriores, ni a Segov, ni al INM. Entonces, wow. Justamente, y los argumentos por los cuales se celebraba que no pasaran estas cuestiones, estas comparecencias, eran tremendos. Había senadores de Morena que decían, pues sí, para eso vamos a tener un punto de acuerdo, no es necesario que vengan los titulares. Ya van a investigar. Exactamente, ¿no? Entonces es tremendo cómo es otro mundo, ¿no? El que se está manejando desde la curul, ¿no? Desde los escaños. Desde los escaños. A mí también me pareció muy... De repente estábamos hablando de migrantes y alguien sacó el tema de Genaro García Luna. Alguien sacó el tema de, bueno, sí, hablamos de esto, pero vamos a hablar mejor del otro. O sea, que al final es que porque gobierno tras gobierno, sea el color que sea, en lugar de decir, ok, somos servidores y le tenemos que rendir cuentas a la gente, es no, vamos a proteger a nuestros servidores de politiquería. No, o sea, están ahí para rendir cuentas. Exacto. La ciudadanía se lo merece. El Senado y la Cámara de Diputados, claro que tienen que llamar a comparecer a secretarios para este tipo de asuntos y que nosotros sepamos qué onda. Y si sí hay un presidente de un país centroamericano a cargo de las estaciones migratorias. Creo que es un asunto que también necesitamos saber y que nos diga el gobierno, a ver, ¿a quién le estás pagando millones para que se encargue de la seguridad en ese tipo de estaciones de migrantes? ¿Y por qué es ese personaje? Luego dicen, no, es que los migrantes nunca han tenido un mejor trato que el que les damos. No manches, bebé. O sea, tú has pasado por el parque de la colonia Juárez, el Giordano Bruno, en donde vemos a personas migrantes afrodescendientes en casitas de campaña. En estos días que hemos visto la lluvia ahí, tú pasas caminando entre ellos y los oyes diciéndole, por favor, Dios mío, protégeme, ayúdame. O sea, de verdad, ese es el trato digno que les damos a los migrantes cuando les mandamos en la frontera sur a la Guardia Nacional a apalearlos, a perseguirlos, a pegarles. Ese es el trato digno. Por eso sale Osorio Chong también en esta semana a decir, pues la verdad estábamos mejor con el PRI. Eso y estuvo dices, durísimo. no manches, o sea, sí estábamos mejor con el PRI en algunas cosas, ¿what? ¿No? Fíjate, bebé de luz, que ahí me gustaría hacer una acotación. Te cuento, Brillo, escucha que yo soy internacionalista de formación, aunque no necesariamente ejerza. Pero uno de los temas, uno de los grandes logros de la política exterior mexicana en el tema de migración había sido sacarla de el resto de las negociaciones para no entorpecer los procesos de negociación con Estados Unidos.
¿Por qué? Porque la lógica es, a ver, México y Estados Unidos no nos vamos a poner de acuerdo en temas de migración. ¿Para qué empantanamos, por ejemplo, tratados comerciales, ¿no? Ujú, En particular en la negociación del Telecán? ujú. ¿Para qué empantanamos esta situación? Mejor vamos a tratar la migración aparte y nos seguimos de corrido con lo demás. Esta administración no supo o no pudo mantener esa lógica de la negociación de la migración aparte. Y te acordarás, Bebe de Luz y Brillo Escucha, que en 2019 el entonces presidente Donald Trump amenazó al gobierno mexicano, a ver, o detienes a las caravanas o te pongo aranceles a todos los productos mexicanos que cruzan la frontera. Y a partir de eso, Bebe de Luz, es una cosa muy importante, marca un parteaguas. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno mexicano aceptó desplegar Guardia Nacional, Ujú, 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en Frontera Sur. Ahí ujú. nomás para que nos echemos una idea, también en el metro de la Ciudad de México se desplegaron 6,000 efectivos. Sí, claro. Que por cierto, que en esta también la semana que se fue vimos a un tren más descarrilarse del metro Así es. y ya estamos supuestamente viendo que la Guardia Nacional se va a retirar. Efectivamente. Y regresando a junio de 2019, Bebe de Luz, no solamente se acuerda el despliegue de guardias nacionales, sino que en ese mismo mes sale Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Inmigración y entra Garduño. Ujú. Garduño que tiene aparte, pues, Un background un priista. súper fuerte y Sí. además estaba, pues, su visión es más orientada a temas de prisiones, Sí. ¿no? Entonces, todo eso tiene su génesis en ese momento, en 2019. Y en el cuarto informe de gobierno, Bebe de Luz, y estos son datos que acaba de publicar Animal Político, se señala que 46,916 militares y guardias nacionales están cumpliendo tareas migratorias. Ay, santo señor. 46,000 Wow. en el cuarto informe de gobierno y empezamos con 6,000. ¿Cuántas detenciones se han llevado a cabo en las que están involucrados estos elementos militares y guardias nacionales? 354,584. Solamente en ese año. Entonces ya sabemos que la Guardia Nacional, en lugar de estar deteniendo criminales, está deteniendo migrantes. Y efectivamente, hay más de 46,916 elementos que están deteniendo migrantes. Chas. Entonces, si esto no es militarización también, entonces yo no sé qué sea. Es por tu bien. ¿Qué no entiendes que está ahí la Guardia Nacional para servirte a ti? Que es justamente el giro discursivo que se le está dando a todo esto. Los elementos militares y el Instituto Nacional de Migración no están deteniendo migrantes, los están rescatando. Es que de verdad que hay unas cosas que digo, wow, con el cinismo y cómo pretenden engañar a la ciudadanía así, con esas mentiras como que son tan evidentes. A mí de verdad me asusta. En el Senado, pues qué triste que no se haya llamado a las comparecencias, qué triste que todavía veamos como a representantes que están protegiendo pues al Estado, al gobierno y no están pues representando los intereses de las personas que votaron por ellas y que las llevaron ahí. Muy, 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 muy sad, la verdad, lo que vimos esta semana que se fue en el Congreso. Pero, ¿qué te parece si entonces llegamos ya como a hacer un pequeño cierre? Y para finalizar, en el Congreso pues vimos el avance de otro tipo de cosas. Por ejemplo, entre las cosas que vimos es que en el Senado se ya nombró a Walter Ángel Jiménez para ser el nuevo comisionado de la CRE. No hubo acuerdo del INAI, no hubo acuerdo del INE, pero ya se nombró a un nuevo comisionado de la Comisión Reguladora de Regulador de Energía. Sí, creo que es un perfil técnico, va a ser interesante verlo. Y nos vamos a la Cámara de Diputados y aprobaron otras cosas como bien interesantes. Unas de ellas fueron unas reformas a la Constitución que, por cierto, pues quizá ya no hay moratoria constitucional, ¿verdad? Como nos habían vendido la Alianza Va por México. Es que el primor está en el aire, Bebe de Luz, ya es la primavera. Ya es primavera, love is in the air, ¿no? Entonces, vimos estas reformas que se aprobaron. Primero, unas reformas al 28 y al 73 constitucional, en donde pues ya vimos que hay un dominio del Estado mexicano en las actividades del espacio ultraterrestre y otro sobre bienestar animal. Lo único que vimos en estas reformas, pues ahora sí que es darle la facultad al Congreso de legislar en estas materias, porque como sabrás, Bebe de Luz, el Congreso solo puede legislar en las materias que le define la ley. Artículo 73 constitucional, por si te interesa, si te da curiosidad. Entonces, ahora sí que vienen unas, yo me imagino, leyes secundarias, unas leyes generales en espacio ultraterrestre y en bienestar animal. Así que va a estar chido, va a estar interesante. Creo que fue una cosa como bien interesante, pero aún más allá, nos vamos a la llamada ley 3 de 3. No sé si escuchaste de esta, Eric, que a mí se me hace wow, A una Noroña joya. no le gusta esto. A Noroña le choca porque con esta ley 3 de 3, la verdad es que las diputadas
hicieron avanzar un tema que muchos legisladores no querían. Y entonces, con estas reformas, lo que se logra es suspender el derecho a ocupar un cargo en el servicio público o a ser postulado para ocupar cargos de representación popular a todas aquellas personas que hayan ejercido violencia política o sexual contra las mujeres, que hayan sido declarados deudores alimenticios, o sea, que no le hayan pagado la comida a sus bebés Ujú. y que tengan ya una sentencia definitiva por agresiones sexuales o que hayan sido sancionados por violencias en razones de género o violencia familiar. ¡Wow! Tremendo. O sea, todos aquellos políticos que tengan una denuncia, ya una sentencia definitiva por agresores, todos aquellos que no le hayan pagado las pensiones a sus bebés, todos aquellos que hayan violentado políticamente por razones de género a otra compañera diputada, legisladora, lo que sea, pues ya no van a poder acceder a un cargo público. Es increíble, me parece un avance muy importante, justamente como parte de estas acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. Y la acotación que hacíamos al inicio de que a Noroña no le gusta esto, Brillo Escucha, fue porque él hizo uso de la tribuna allá en San Lázaro para decir, ¿saben qué? Esto no se tiene que votar Ujú. porque se hace un uso perverso. Esto también les va a afectar a las mujeres, Que ¿no? son el 20% Que de son las el agresoras. 20% de las agresoras, ¿no? Y bueno, Brillo Escucha, tú debes de saber que no es raro esta postura de Noroña porque él justamente fue hallado culpable de violencia política en contra de otra diputada por nada más y nada menos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ese que quiere limitar. Si Ujú. nos vamos al 2019, el diputado hizo unas declaraciones un poco desagradables en el Congreso de Tlaxcala y ahí una de las diputadas sí dijo, pues, ¿qué onda? O sea, esto es violencia política en razón de género. Empezó con su denuncia y Eveline le dijo sí y luego el Tribunal Electoral le dijo, pues, tiene razón. Y Noroña hasta se tuvo que disculpar. Ujú. Entonces, pues claro que él encabezó a 25 de 33 diputados del PT para que votaran en abstención Imagínate. de este dictamen, porque pues la verdad es que pasó con 455 a favor de todas las fuerzas políticas diciendo, chale, sí, se lo debemos a las mujeres. Híjole. Híjole, pues sí, ¿no? Híjole, Sí, bebé sí. de luz. Y también hay que, aquí jugándole un poquito a la perspectiva, vamos a ver qué pasa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque te acordarás que hace poquito tiempo también en Yucatán se tomó una medida similar a la que Ujú. se votó ahora en San Lázaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, ¿saben qué? Ahí debe de haber otras opciones, ¿por qué Ujú. se les está Sus limitando derechos a sus los derechos a los hombres, hombres, ajá. ¿verdad? Y a final de cuentas, pues la Corte dijo, ¿saben qué? No, está adelante, prosiga esta decisión del Congreso de Yucatán, pues a ver si si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hace lo mismo esta vez, ahora a nivel federal. Lo vamos a ver porque, de hecho, regresándonos un poquito al tema de migrantes, la CNDH se pronunció en torno a los migrantes, los 39 migrantes asesinados por el Estado mexicano. Dijo que se van a iniciar también investigaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver Muy qué light. pasa. Sí, vamos a ver qué pasa en estos casos. Pues, wow, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, bebé de luz. A mí lo único que me gustaría, pues para concluir y que aunque sí vimos al principio de este programa que tenemos una presidenta muy cercana a la 4T, una consejera presidenta del INE muy cercana a la 4T, creo que debemos de tener muy consciente que la presidencia no controla al INE y que Ujú. gracias a las reformas y gracias a reglamentos internos, pues los poderes de la presidencia están limitados y sometidos también al pleno, como este órgano colegiado que también es el INE y que le podría frenar a la presidenta en dado caso que se le ocurra como querer hacer imposiciones. Yo creo que la experiencia que tiene ella la va a llevar a respetar el espacio en el que está y a honrar ese gran cargo en este momento tan importante para el país que tiene sobre sus hombros. Yo creo que con esto podemos cerrar un poquito. Vamos a ver qué pasa con el INAI. Bueno, en esta semana que vamos a estar de vacaciones, que está de vacaciones el Congreso, yo creo que no veremos muchas cosas, pero también nada más para recordar, Lalo Ramírez en una entrevista en el canal del Congreso dijo que pues sí hay una línea sobre el INAI y que si del INAI les dicen que no los voten, pues no los van a votar. Vamos a ver regresando de vacaciones si se mueve un poquito más, si en esta semana vemos algún indicio de alguna reunión de senadores, de senadoras. Yo creo que no se va a mover mucho, pero tenemos que esperar a que ya salgan los temas de salas regionales, de magistrados electorales, porque son cosas que también le urgen al país
y aunque ya nos estamos yendo casi a las elecciones y los congresos se detienen un poquito porque todos se van a apoyar a sus gallos, hay temas muy pendientes y que todavía pueden ver una luz antes de que termine abril, que concluye el periodo ordinario. No sé si quieras cerrar con algo más tú, Eric. Sí, bebé de luz. Mira, me gustaría hacer un llamado a los brillescuchas que nos escuchan, que estén ahí con sus corazoncitos dentro del legislativo, a justamente a que impulsen, a que empujen, a que susurren, ¿no? Esta necesidad de que también haya salvaguardas que permitan tomar alguna medida cuando se detienen los nombramientos de organismos autónomos. Porque en el caso del INE, bebé de luz, ya vimos que sí hay salvaguardas, ¿no? Hay una tómbola y si no se consigue, entonces la Corte es la que genera su propia tómbola. Pero en el caso del CONAPRED, por ejemplo, pues estuvo acéfalo durante 2 años. No hay salvaguardas. Entre junio de 2020 y julio de 2022, CONAPRED estuvo acéfalo. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas también estuvo acéfala durante 1 año y medio, ¿no? En el caso de CONAPRED, el nombramiento es directamente por presidencia y en el caso de la CEAP sí interviene el Senado. Entonces sería muy importante que el legislativo genere, ¿no?, estas discusiones, genere estos acuerdos para que los organismos autónomos no se queden sin funcionar y la democracia se mantenga con esos contrapesos tan importantes. Creo que ese sería el llamado que, aprovechando tus micrófonos de Madre Patria, le haría a los brilloescuchas. Ay, pues sí, muchísimas gracias, Eric, de verdad, por esta reflexión muy importante, que es la que yo te digo siempre, bebé de luz, en la mayoría de mis videos, que es infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí pueden cambiar. Ellos, quienes están en el poder, no son la solución. Ellos no tienen el interés de cambiar, porque, pues, ¿por qué van a afectar sus intereses, su status quo? No, el que tiene que cambiar eres tú, soy yo. Y si nosotros cambiamos y exigimos a nuestros representantes, a nuestras autoridades, a nuestros titulares de los poderes que hagan algo, lo van a hacer. En ese sentido, nada más ya, ahora sí, de verdad, ya, la última reflexión. La Suprema Corte acaba de abrir un sitio web para que toda la gente que esté interesada en todo lo que está pasando con el Plan B los pueda consultar la gente a través de la página www.scjn.gov.mx/RPE. La Suprema Corte está difundiendo toda la información sobre en qué consisten las 2 reformas del Plan B, o sea, estos 2 bloques de grandes modificaciones, las etapas y los avances en el análisis que realiza la Corte y datos estadísticos. Nunca habíamos visto a una Corte proporcionando información a la ciudadanía, y esto es resultado de un avance de, yo creo, que la participación ciudadana, del escrutinio público y de lo que estamos haciendo para transformar el país. Entonces, bebé de luz, de verdad, hazlo, infórmate, critica, cuestiona, entra. Si no me crees a mí, a mis videos y que te digo en dónde leer, entra al sitio web, revisa la información, es tuya, ese es tu poder. Tú tienes el poder, no lo tienen ellos. Entonces te deseo una gran semana de Semana Santa. que la luz que emanes sea muchísimo más brillosa y que logre opacar la oscuridad, porque todos somos seres de luz y de oscuridad. Solo que hay personas que deciden que la oscuridad salga más o que la luz pues opaque esas tinieblas, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos depara esta semana de vacaciones. Muchas gracias, Eric. Te voy a volver a invitar para que nos des estos datos bien importantes y bien curiosos sobre transparencia y sobre acceso a la información pública. Y pues te mando muchos brillitos, bebé. Te mando muchos saludos. Espero que desde donde nos estés escuchando, desde tu cama, desde tu sillón, desde tu oficina, desde tu carro, pues lo estés pasando muy bien. Te mando las mejores vibras y muchos besitos. Gracias, brilloescuchas. Bueno, bye. Bye.